Hey, ¿qué tal compañeros y seguidores de este canal? El día de hoy tengo aquí con ustedes una tarjeta que me traen para revisar. Esta tarjeta pertenece a una máquina de soldadura de microalambre. Es la modelo PT1649, es la que nos marca aquí en esta tarjeta. Lo que voy a hacer es revisarla. Es un pequeño tutorial de cómo ustedes pueden cerciorarse de si todos los componentes están trabajando de una manera correcta, ya que lo que me mencionan es que cuando ellos la conectan tienen un cortocircuito, unos fusibles que no están en esta tarjeta, sino están antes, se los está llevando, o sea, están dañándose. Ellos sospechan que la tarjeta está en cortocircuito. Entonces, lo que yo voy a mostrarles es de qué manera hago un análisis muy breve para que nosotros poder comprobar si tenemos daño en la tarjeta. Ciertamente, para poderla probar bien, tenemos que tener el equipo correctamente ensamblado para dar un mejor diagnóstico y ver si la reparación estuvo de una manera correcta. Podemos observar aquí varios componentes, los cuales ya nos dan una pista de qué es lo que con lo que vamos a tratar. Ustedes pueden observar que aquí tenemos un relevador que su bobina es de 24 volts de directa. Eso ya nos da un indicio, el cual nosotros vamos a tomar en cuenta. Tenemos aquí varias nomenclaturas en la misma tarjeta que ya vienen impresas. Por aquí podemos ver que dice BR. Podemos sospechar que se refiere a un regulador de voltaje. Vamos a sospechar eso, ya que en las resistencias, pues bueno, ponen una R, en los diodos ponen una D, por ejemplo. Entonces, por eso nosotros vamos a sospechar de este tipo de dispositivos, los cuales vamos a, vamos a ver a continuación de qué manera los podemos revisar. Si ustedes se podrán dar cuenta, la tarjeta cuenta con una resina, la cual cubre los componentes. Esta en sí es muy útil, ya que nos evita que la tarjeta, el polvo, haga, haga cortocircuitos en los componentes. Lo primero que tenemos que identificar es qué tipo de componentes tenemos en la tarjeta, los cuales se pueden dañar, que en este caso un cortocircuito nos lo puede dar un capacitor, o que el regulador de voltaje esté en cortocircuito, o por ahí otros circuitos integrados. Lo que debemos de hacer es verificar bien los componentes más usuales, los que tienen desgaste, por ejemplo transistores, algunos MOSFET que estén ahí en la tarjeta. Es lo que tenemos que hacer primero, antes que nada. Lo que voy a hacer es quitarles la resina a los componentes que tiene, por esos reguladores, y siguiendo las líneas de entrada. También tiene un puente de diodos, el cual también pues es muy fácil de revisar. Eso, si ustedes lo miden en la escala de ohms, se van a dar cuenta si les marca muy poco resistencia, es que ya está en corto ese puente. Entonces pueden sospechar de él. Lo que voy a hacer es anotar el modelo de los componentes y buscar la ficha técnica en internet, el PDF, para que nos diga las especificaciones que tiene, y así con mayor seguridad nosotros asignarle un voltaje a la tarjeta para que no llegara a dañar algún componente. Bueno, me adelanté un poco. Los componentes que vamos a revisar ya los tengo por aquí. Es muy fácil de encontrar este componente, el cual nosotros nos interesa únicamente no saber cómo funciona, sino el voltaje de entrada, que es por la razón que nosotros vamos a identificar qué voltaje lleva la tarjeta para poder alimentarla, ya que no cuento con el diagrama o el esquemático. Lo que tenemos que hacer nosotros es verificar correctamente qué voltaje se está alimentando. Aquí vemos que nos marca en este componente un voltaje de 18 volts, para que tomen en cuenta. Entonces nosotros vamos a sospechar que si le metemos más, pues obviamente que nos va
a causar un daño en este circuito. Si ustedes se podrán dar cuenta, es el SG3521. SG3524. Ustedes lo pueden observar. Ahora vamos a ver lo que es el LM324. Tome nota de que el otro era un voltaje de 18 volts de entrada. Es posible que se alimente de un poco más de voltaje, pero lo que queremos es la referencia de su voltaje de entrada. Vamos a revisar este otro componente para ver qué nos marca. Es un amplificador operacional. Aquí lo vemos, el LM324, y su voltaje es hasta 30 volts. ¿Sí? Ahí lo vemos. Es en realidad lo que nos interesa de estos componentes, saber su voltaje de entrada. Ya posteriormente, si requerimos probar su funcionalidad, pues bueno, se puede hacer sin problema, conociendo la ficha técnica de cada uno de estos componentes. Bueno, ya tenemos dos referencias, el primero de 18 volts, este de hasta 30 volts. Ahora vamos a revisar el TL783, que como pueden darse cuenta es un regulador ajustable de alto voltaje. Ahí lo tenemos. Vamos a revisar su ficha técnica. Yo no tengo una página con la cual siempre busque los datasheets de estos componentes, por lo cual utilizo siempre los mejores resultados que me arroja el buscador. Ahí vamos a buscar su ficha técnica. Vemos que este es un regulador, es TO220, viene de 3 pines. Pueden observar. Vamos a buscar la parte donde nos dice su voltaje de entrada. Ahí por arriba dice que tiene una salida ajustable desde 1.25 hasta 125 volts. Esa es nuestra salida. Vamos a buscar por ahí lo que es su entrada de voltaje, cuánto le podemos meter. Así que viendo, vamos por aquí abajo, vamos a pasar a ver si se puede a otra página. Ahí lo tenemos. Es muy sencillo buscarlos, no son difíciles de encontrar estos circuitos, ya que son comerciales. Y tenemos que la entrada de voltaje es empezar hasta 123 volts, los cuales podemos alimentar el circuito, el regulador de voltaje. Así que vamos tomando nota. Ya tenemos uno de 18, uno de hasta 30 volts sin problema. Y pues bueno, es un regulador de alto voltaje. Obviamente que va a regular hasta el voltaje que nosotros le metamos. No podemos regular. Si le metemos menos, no nos va a poder dar hasta 125 volts. Así que tengan eso en consideración. Aquí vamos a ver otras características en otra página del mismo componente. Vemos ahí a todo lo que se refiere. Les digo, no vamos a meternos mucho en sus características, ni cómo funcionan, ni hacer un circuito con ellos, sino simplemente lo que tenemos que saber es qué voltaje le vamos a meter para no llegar a dañarlo. Posteriormente les digo, si encontramos otra falla, pues bueno, ya nos meteremos a su funcionamiento. Bien, ahora vamos a revisar el LM317, que también es otro regulador de voltaje, el cual vamos a ver a continuación qué voltaje nos va a permitir. Vamos a entrar a su ficha técnica. Si se fijan, no es SMD, es TO220. Vamos a revisar la página siguiente para ver qué voltaje tiene. Y a ver, vamos a
Vamos a ver el voltaje de entrada que nos dice que es hasta 40 volts. Ahí lo tenemos, 40 volts. Así que, pues bueno, es un regulador en el cual nosotros podemos meterle ese voltaje, y hasta ese voltaje nos va a regular de acuerdo a sus características. O sea que por ahí vamos viendo ya más o menos cuál sería nuestro punto de partida por el cual nos podemos elegir de un cierto voltaje de acuerdo a las fuentes que nosotros manejemos. Ahorita les voy a decir, porque recuerden ustedes, si tienen un puente de diodos, pues bueno, quiere decir que primero le llega corriente alterna, posteriormente la convierte en corriente directa. Es algo el cual debemos de tener en cuenta para que nosotros debamos de alimentar el circuito de una manera correcta. Aquí yo creo que son todos los circuitos que nos interesan de su alimentación, los cuales vamos a hacer la prueba para poder revisar el funcionamiento de la tarjeta. En sí no vamos a saber bien porque nos faltan muchas entradas y salidas, las cuales vienen de toda la máquina. Entonces no vamos a poder probarla correctamente. Simplemente nos mencionan por ahí que como tiene un corto, pues bueno, vamos a ver si es cierto que metiéndole voltaje por ahí nos bota la fuente. Deben tener mucho cuidado en hacer esta prueba. Ellos son voltajes pequeños, pero recuerden que si tienen un cortocircuito, pues por ahí pueden llegar a dañar su fuente de alimentación. Así que procuren meterle por ahí una protección antes de hacer la prueba. Sí, aquí seguimos revisando los diferentes valores que nos da cada circuito. Y pueden observar que podemos, sin dudarlo, podemos meterle hasta 125 volts sin ningún problema. Como les mencionaba, son los componentes más críticos que nos interesan proteger. Al igual que los capacitores, también ustedes pueden ver, lo bueno de los capacitores es que tienen su voltaje ya impreso ahí en el mismo componente, por lo cual nosotros nos podemos guiar de una manera que no sobrepasar esas tensiones para no llegar a dañarlos, porque pueden explotar. Espero que no les haya pasado que les haya explotado un capacitor. Es algo como un pequeño fuego pirotécnico. Es padre, pero bueno, aquí seguimos viendo los componentes. Como pueden observar, este tipo de amplificadores, pues bueno, nos dan un voltaje de entrada desde hasta 30 volts nos permite. Bueno, ahí nos dice que una simple alimentación hasta 30, y si tenemos dos alimentaciones, pues bueno, hasta 15 volts. Vamos a revisar. Ahí lo tenemos. Ya que tenemos listos los voltajes de todos nuestros circuitos, lo que procede es a identificar dónde lo vamos a conectar. Pueden observar que la tarjeta no es muy grande, los componentes tampoco no son muy complejos, solo viene de una sola cara. Todas las alimentaciones. Por aquí vamos a identificar que este es el puente de diodos, esa es la entrada de corriente alterna, para tenerla muy en cuenta. Y por aquí vamos a identificar el positivo y el negativo. Estos se pueden fijar ustedes que es muy fácil identificar cuál es el positivo y el negativo, ya que tengo por aquí conectado este capacitor, y la patita del negativo, pues bueno, tiene que ir al negativo del puente de diodos. Entonces no hay pierde por ahí. Vamos a marcar estas zonas que son nuestros positivos, los cuales deben tener la alimentación del puente de diodos, que esa, recuerden que va a ser la entrada. Sí, es muy sencillo porque las pistas se logran ver a simple vista. Como les digo, solo tenemos una capa en esta tarjeta, no es muy compleja. De hecho, me fijé que es hecha en México por el mismo fabricante. Yo me imagino que es diseñada aquí. Eso
me parece muy buena idea que se fabriquen este tipo de componentes. Simplemente vamos a seguir revisando, vamos a ver dónde podemos conectar nuestra alimentación. Como pueden observar, también tenemos los puntos TP, que son test point. Quiero imaginar yo que viene así. Aquí seguimos marcando todas las líneas donde llega directamente el voltaje que le vamos a alimentar. Aquí lo pueden ver, le estoy marcando con un pincelín para tener bien identificadas esas zonas, y posteriormente ya cuando le metamos voltaje, pues bueno, vamos a tener bien identificadas esas zonas. Ahí ya viendo las fichas técnicas, pues bueno, ya saben dónde va a ser la entrada de los reguladores de voltaje, los cuales vamos a revisar para que ustedes tengan una idea, y a la hora de que le pongan el multímetro, pues bueno, ya saben que ahí es la entrada de ese regulador del voltaje y les tiene que llegar específicamente el voltaje que lo vamos a alimentar. Yo en este caso, como saqué de deducción por todos los componentes que checamos y las fichas técnicas, pues bueno, un voltaje de 24 volts. Ahí estoy midiendo ese primer regulador de voltaje que nos da 6 volts. En el próximo test point ese nos da 8 volts. Recuerden, le metí 24 volts con una fuente de voltaje para no pasar por ahí los demás circuitos que nos estaban que están en la tarjeta. Vamos a checar los otros test points. En algunos nos dan 0, como en estos se pueden dar cuenta. Ahí en ese nos da 21 en ese test point. Ahí lo vemos. Yo le metí directamente los 24 volts de directa, que es en el puente de diodos, debido a que no tengo un transformador que me dé 24 volts de alterna. Intenté sacarlo de la fuente, pero es un poco complicado. Entonces decidí brincarme un paso y decidí llegar hasta donde ya rectifica la corriente. Es lo mismo. Ustedes, si este video lo hice para aquellas personas que no cuenten con un equipo así, pues bueno, pueden usarlo de esta manera, ya metiéndole el voltaje ya rectificado, que es lo único que nos hace el puente de diodos. Nada más que si no le podían meter cualquier voltaje. Hay puentes de diodos que pueden meterle desde un voltaje de unos 3 volts y pueden meterle hasta 110 y le rectifican ese voltaje. Regularmente, pues este tipo de fuentes, pues bueno, son a 24 volts. Luego ya con los reguladores de voltaje, pues bueno, ya bajan. O 12 volts de alterna. Ya posteriormente con los componentes, pues bueno, ya lo pueden bajar hasta 3 volts o el voltaje que requieran. Aquí estoy revisando el voltaje de alimentación de los circuitos. Les comentaba, muy importante que ustedes revisen su ficha técnica para saber el voltaje de alimentación de los mismos. Estoy quitándole un poco de la resina que cubre los pines. Perdón, que cubre los pines para que ustedes puedan medir, ya que, como les comentaba, esta resina nos sirve como aislante para que el polvo no pueda meterse entre los pines de todos los circuitos y nos cause ahí un problema. Es nada más para que ustedes revisen. Como se pudieron dar cuenta, lo alimenté con 24 volts y no tiene ningún problema la tarjeta. Quiere decir esto que es posible que el daño esté en otro lado, que a lo mejor esté fuera de la tarjeta, ya que si nos representara un daño en esta tarjeta al meterle nosotros el voltaje, pues bueno, ya saben lo que pasa. Es posible que se haya puesto en cortocircuito. Aquí nos sigue dando los 24 volts ya con sus reguladores. Pues bueno, ya cada regulador hace su función y no tiene ningún problema. Pueden observar aquí en los pines de alimentación de los circuitos integrados que no tiene ninguna restricción, no tiene algún problema. Nada más para que lo tengan en cuenta y ustedes puedan revisar correctamente y descartar fallos, sobre todo, para que ustedes no estén buscando por otro lado, estén cambiando componentes y puedan llegar a dañar
como me ha pasado muchas veces que pienso por un presentimiento que es algún componente, lo cambio, se llega a dañar, ya no lo tengo que volver a pedir. Entonces, para que ustedes tengan una herramienta, una guía más y puedan solucionar sobre todo el problema. Bueno amigos, el video lo dejo hasta aquí. Ya saben más o menos cuáles son los pasos que tienen que seguir para poder revisar este tipo de componentes sin tener diagrama, sin saber qué voltaje lleva. Ustedes lo pueden revisar de esta manera y saber que está dando los voltajes correctos en donde ustedes tengan identificado. Y recuerden, si el video les gustó, por favor denle un me gusta y suscríbanse al canal. Si tienen algún comentario, pues bueno, pueden mandarlo a mi correo o en la caja de comentarios. Hasta luego.